Soy Frederick Gaxon, un esquiador montañista de Suecia que vive en Chamonix, Francia. Estamos en el Club Alpino de Pakistán y van a hacernos algunas preguntas para asegurarse de que estamos calificados para subir y lograr nuestro objetivo, tener éxito en alcanzar nuestra meta, que es escalar. Estoy de acuerdo contigo. Era el 6 de agosto de 2010 y Frederick Eriksson no tenía idea de que sería su último día en la Tierra. Imagínate estar a 27.000 pies sobre el nivel del mar en el K2, la segunda montaña más alta del mundo. El aire es tan escaso que tus pulmones arden con cada respiración. La temperatura ronda los 40 grados bajo cero. Tu cerebro se está hinchando por la falta de oxígeno. Tu sangre se está espesando hasta la consistencia del ketchup. Y estás mirando hacia abajo por un corredor de hielo casi vertical, con un glaciar masivo e inestable colgando directamente sobre tu cabeza. Te enganchas a unas fijaciones de esquí y apuntas esos esquís cuesta abajo en ese terreno loco y peligroso, donde un pequeño error es la diferencia entre la vida y la muerte. Hoy estoy cubriendo uno de los intentos montañistas más ambiciosos y fatales en la historia humana. La historia de un hombre que trató de esquiar por una montaña tan peligrosa que mata a 1 de cada 4 personas que simplemente intentan escalarla. La cadena de decisiones fatídicas que lo llevaron a ese momento y el resultado impactante que nadie vio venir. Lo que descubrí sobre la decisión final de Frederick te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre el riesgo. Bienvenidos al borde extremo. Hay una línea invisible en cada montaña de la Tierra. Se sitúa aproximadamente a 26.000 pies sobre el nivel del mar. Por encima de esta línea, el cuerpo humano comienza a morir, literalmente morir. Tus células empiezan a apagarse. Tus funciones cognitivas disminuyen. Tu sistema digestivo deja de funcionar. Cada minuto pasado por encima de esta zona de la muerte es un minuto robado del borde de la mortalidad. La mayoría de las personas, incluso montañistas experimentados, pasan el menor tiempo posible en la zona de la muerte. Escalan a través de ella rápidamente, alcanzan su cumbre y descienden por el mismo camino, bajando cuidadosamente escalando. Pero Frederick Eriksson no era como la mayoría de las personas. Frederick Eriksson nació el 14 de marzo de 1975 en Sundsvall, Suecia, y creció en la ciudad norteña de Umeå, un paisaje de bosques y colinas modestas más que verdaderas montañas. Como muchos niños suecos, aprendió a esquiar a una edad temprana, pero a diferencia de sus compañeros, Frederick desarrolló una relación casi sobrenatural con la gravedad y la nieve. Para sus 20 años, había abandonado las pistas preparadas por polvo virgen en los picos más altos que podía encontrar. Cuando la mayoría de esquiadores se contentaban con enfrentar pendientes en los Alpes o las Rocosas, Frederick puso su mirada exponencialmente más alto. Soñaba con esquiar donde ningún humano había esquiado antes, desde las cumbres de los 14 picos de 26.000 pies del mundo, todos los cuales se adentraban profundamente en la zona de la muerte. Para 2010, ya había puesto esquís en 4 gigantes del Himalaya. Shisha Pangma en 2004, Gasherbrum 2 en 2005, un casi éxito en Lhotse más temprano en 2005, donde se dio la vuelta a solo 500 pies bajo la cumbre, y un descenso parcial del Dhaulagiri en 2007. Cada bajada alimentaba su ambición última, ser la primera persona en esquiar desde la cumbre del K2. Pero hay un dicho entre los montañistas: Everest es una caminata, K2 es una escalada. Sin minimizar los peligros del Everest, desde la comodidad de mi hogar, el K2 se alza a 28.250 y 1 pies de altura, siendo segundo solo al Everest en altura. Pero la altura no es lo que hace mortal al K2, es la tormenta perfecta de peligros de la montaña. A diferencia de la mayoría de montañas que se vuelven progresivamente más empinadas hacia la cima, el K2 es implacablemente empinado de abajo a arriba. A 45 grados, sus pendientes son más pronunciadas que la mayoría de pistas expertas en estaciones de esquí. Mientras que en una pista de esquí, estas serían marcadas como terreno extremo, en el K2 las pendientes están cubiertas de hielo, rocas
y grietas con caídas de miles de pies, esperando cualquier paso en falso. Y luego están los patrones climáticos impredecibles que pueden atrapar a los escaladores durante días. Para empeorar las cosas, su ubicación remota en la cordillera del Karakorum entre Pakistán y China hace el rescate virtualmente imposible. Pequeño desvío en este tren del caos. La historia de hacer cumbre en el K2 está escrita en tragedia. La primera expedición americana en 1938 terminó en retirada después de múltiples llamadas cercanas. La primera cumbre exitosa no llegó hasta 1954, e incluso entonces, solo 2 de los 11 miembros de la expedición italiana alcanzaron la cima. En 1986, en lo que se conoció como el Verano Negro, 13 escaladores murieron en una sola temporada. Y aún a través de todas estas décadas de triunfo y tragedia, nadie había esquiado exitosamente desde la cumbre del K2. Muchos habían descartado la idea como suicida, pero Frederick Ericsson no era como la mayoría de las personas. Para entender por qué Frederick eligió hacer esto, ponte en su mente por un momento. Ya has logrado lo que pocos humanos lograrán jamás. Has estado en la cima de montañas donde el aire es tan escaso que la mayoría de personas perderían el conocimiento en horas. Has apuntado las puntas de tus esquís hacia pendientes donde cualquier caída significa muerte segura, y has sobrevivido sin un rasguño. Con cada éxito, tu confianza crece. Lo imposible empieza a parecer posible. La línea entre audaz e imprudente comienza a difuminarse. Este es el estado mental que los expertos en psicología de deportes extremos llaman la trampa del experto. Cuando los éxitos pasados crean una sensación peligrosa de invulnerabilidad, no es arrogancia exactamente, sino una recalibración de lo que se siente peligroso. Los riesgos que aterrorizarían a la mayoría de personas comenzaron a sentirse manejables. En 2009, Frederick hizo su primer intento en el K2 con el montañista italiano Michele Fait. Imagínate a estos dos llegando al campamento base, emocionados, viviendo su sueño. Incluso, estaban escribiendo sobre su aventura para la revista Powder, compartiendo su viaje con el mundo. Frederick estaba tan confiado que escribió algo que te dará escalofríos cuando escuches lo que pasó después. Dijo: el viaje en auto a través de la cascada, para llegar aquí, probablemente fue más aterrador que cualquier cosa que enfrentaremos en el K2, más aterrador que cualquier cosa que enfrentarían en el K2. Esas palabras regresarían para atormentarlo de la peor manera posible. Al principio todo iba genial. Se abrieron camino hasta su primer campamento a casi 20.000 pies, navegando el laberinto masivo de torres de hielo y grietas ocultas que podrían tragarse a una persona entera. Una semana después, empujaron hasta su segundo campamento, escalando pendientes tan empinadas que tuvieron que fijar cuerdas solo para moverse con seguridad. Incluso el clima estaba cooperando. El K2 es infame por sus tormentas mortales, pero la montaña estaba calmada, casi como si los estuviera atrayendo. Luego llegó el día que cambiaría todo. Cuando escalas montañas tan altas, no puedes ir directo a la cima. Tu cuerpo se apagaría por la falta de oxígeno. Tienes que aclimatarte. Escalar alto. Dormir bajo, enseñando a tu cuerpo a sobrevivir con menos oxígeno. Así que los dos escaladores estaban haciendo exactamente eso, y decidieron probar las condiciones de la nieve esquiando desde el campamento 2 de regreso al campamento base. E imagínatelo si puedes. Michele Fait, un escalador élite con múltiples picos de 26.000 pies bajo su cinturón, estaba esquiando por una pendiente inclinada a 50 grados. Eso era más empinado que casi cualquier cosa que encontrarías en una estación de esquí. La superficie bajo sus esquís era una mezcla de nieve y hielo. Luego, en un instante, todo salió mal. Fait enganchó un canto de su esquí, es decir, el lado metálico de la hoja de su esquí, se enganchó en el hielo en lugar de deslizarse sobre él. En una pista de esquí normal, esto solo habría significado una caída, tal vez un ego magullado y un cuerpo adolorido. Se habría deslizado un poco, se habría autoarrestado,
se habría sacudido el polvo y habría continuado bajando. Pero en las pendientes del K2 fue una sentencia de muerte. Frederick solo pudo ver con horror cómo su amigo rodó por la cara de la montaña. Imagínate ver a alguien que te importa rebotando contra rocas, ganando velocidad, completamente indefenso. Fate cayó 3000 pies. Eso fue como caer desde un edificio de 300 pisos. Su cuerpo finalmente llegó a descansar en una pequeña meseta de nieve muy abajo. Frederick inmediatamente comenzó a abrirse camino hacia su amigo. Le tomó 20 minutos de descenso en solitario increíblemente peligroso alcanzar el cuerpo de Fate. Cuando llegó allí, la realidad era insoportable. El cráneo de Fate había sido aplastado por golpear una roca. Su amigo y compañero de escalada se había ido, así de simple. Pero aquí es donde esta historia toma un giro que realmente te hará cuestionar la mente humana. A pesar de los riesgos, Frederick se quedó en esa misma pendiente mortal durante horas. Usó su piolet para cavar una tumba improvisada, cubriendo el cuerpo de Fate con nieve y rocas. Todo el tiempo que estaba haciendo esto, estaba expuesto a exactamente los mismos peligros que acababan de reclamar la vida de su amigo. Ahora, para la mayoría de las personas, si vieras a tu amigo morir intentando algo para lo que ambos estaban ahí, probablemente empaquetarías. La mayoría tomaría esto como el universo gritándoles que se fueran a casa, que abandonaran el sueño, que eligieran la vida sobre la ambición. Todos en el campamento base asumieron que Frederick se iría. ¿Quién no lo haría? Pero hay algo diferente sobre personas como Frederick. Sus cerebros literalmente funcionan diferente a los nuestros. Los científicos han hecho resonancias magnéticas a atletas extremos y encontraron algo fascinante. Estas personas tienen actividad reducida en la amígdala, que es el centro del miedo del cerebro. Al mismo tiempo, tienen actividad aumentada en las partes que procesan recompensas. Cuando tú y yo vemos peligro, ellos ven un desafío. Cuando tú y yo sentimos miedo, ellos se sienten súper enfocados. Después de 2 días solo en su tienda, llorando a su amigo, Frederick emergió y anunció algo que impactó a todos en el campamento base. No se estaba rindiendo. Iba a regresar el año siguiente para intentar de nuevo. Esto no era una falta de respeto a la memoria de su amigo. En la mente de Frederick, era casi un tributo. El sueño que compartían no moriría en esa montaña, aunque Michele lo hubiera hecho. Mientras el verano de 2010 llegaba, Frederick estaba de vuelta en el campamento base del K2. Esta vez, Frederick tenía una nueva compañera. La montañista austríaca, Gerlinde Kaltenbrunner. Y Gerlinde no era cualquier escaladora. Era una de las escaladoras femeninas de gran altitud más fuertes de la historia, persiguiendo su propio sueño increíble, convertirse en la primera mujer en escalar los 14 picos de 26.000 pies, sin usar oxígeno suplementario. Para 2010, ya había derribado 12 de estos monstruos. Solo necesitaba el K2 y el Broad Peak para completar su búsqueda histórica. Gerlinde era exactamente quien Frederick necesitaba a su lado. Técnicamente hábil, mentalmente dura como las rocas y completamente comprometida a escalar sin oxígeno embotellado. Verás, muchos escaladores de gran altitud usan oxígeno artificial para combatir los efectos de la zona de la muerte. Estos dos no. Creían en enfrentar la montaña en su forma más pura, sin muletas tecnológicas. Este enfoque purista aumentaba significativamente el factor de riesgo, pero se alineaba perfectamente con su filosofía montañista compartida. Si vas a bailar con el diablo, más vale que lo mires a los ojos. La temporada de escalada de 2010 había sido absolutamente miserable. Un patrón climático obstinado había estado martillando la cordillera del Karakorum, enviando tormenta tras tormenta y depositando pies de nieve inestable a través de las pendientes superiores del K2. Los equipos habían estado atascados en el campamento base durante semanas, esperando una pausa que nunca parecía llegar. Varias expediciones ya habían tirado la toalla, no dispuestas a jugar este juego de espera por más tiempo. Para principios de agosto,
La situación se estaba volviendo desesperante. La ventana de escalada se estaba cerrando rápidamente con la temporada del monzón, acechando justo a la vuelta de la esquina. Antes de que llegaran esas tormentas diarias predecibles con el monzón, podría haber solo una breve ventana de clima estable, tal vez tan corta como un solo día. 24 horas para lograr lo que la mayoría de personas no podría hacer en condiciones perfectas con tiempo ilimitado. Para el 5 de agosto, Frederick, Gerlinde y un escalador americano llamado Trey Cook, junto con 6 otros montañistas, de alguna manera habían empujado a través de todo esto. Alcanzaron el campamento 4 a 26.000 pies, justo bajo la cumbre, después de días de batallar a través de nieve profunda que a veces los tragaba hasta la cintura con cada paso. Desde su posición, solo quedaban aproximadamente 2.200 pies verticales hasta la cumbre, pero esos serían los 2.200 pies más peligrosos de sus vidas. El pronóstico del tiempo era ambiguo en el mejor de los casos. Algunos sugerían que las condiciones podrían mejorar durante la noche, aunque se estaban acumulando nubes de tormenta. 6 otros escaladores en el campamento 4 decidieron esperar otro día, incluso si esto significaba que nunca harían cumbre en el K2. Frederick, Gerlinde y Trey se encontraron mirando una de esas decisiones que definen la vida. Esperar por clima potencialmente mejor o aprovechar lo que podría ser su única oportunidad. Y ahora quiero que te pongas en esa tienda a 26.000 pies por un minuto. Tu cuerpo está literalmente muriendo en el aire escaso. Cada respiración se siente insuficiente, como si estuvieras tratando de succionar oxígeno a través de una pajita de café. Has invertido años de entrenamiento para este momento, decenas de miles de dólares, incontables horas de sufrimiento. Y ahora estás aquí, tan cerca de tu objetivo que casi puedes saborearlo. El pronóstico te da solo una pizca de esperanza. Las condiciones podrían mejorar. 6 otros escaladores con la misma información decidieron que era demasiado arriesgado. ¿Qué harías? Frederick decidió intentarlo. A pesar de que las condiciones comenzaban a deteriorarse alrededor de las 11 de la noche, con vientos aumentando y visibilidad cayendo, se comprometieron a su empuje hacia la cumbre, y esa sola decisión sellaría su destino. A la 1:30 de la madrugada del 6 de agosto, mientras esos otros escaladores permanecían con cremallera y seguros en sus tiendas, Frederick, Gerlinde y Trey salieron a un frío tan amargo que se sentía vivo. Sus linternas frontales cortaban conos amarillos débiles a través de la oscuridad, apenas iluminando los próximos pies de terreno. La temperatura era lo suficientemente fría como para congelar la piel expuesta en minutos, y cerniéndose sobre ellos en la oscuridad estaba la sección más técnica, más temida de toda la montaña, el notorio cuello de botella. Para entender lo que pasó después, necesitas entender qué es el cuello de botella. Es un barranco estrecho de hielo casi vertical de aproximadamente 300 pies de altura, con pendientes que se acercan a 80 grados en lugares. Es esencialmente un embudo natural en la montaña que fuerza a los escaladores a un espacio confinado donde están expuestos a múltiples peligros simultáneamente. La hondonada en sí es desafiante suficiente. La escalada técnica en hielo a 27.000 pies requiere tremendas habilidades y resistencia. Cada golpe de un piolet, cada patada de un crampón, a estas alturas demanda oxígeno precioso que el cerebro y el corazón necesitan desesperadamente. Algunos escaladores reportan que una sola sección, que podría tomar 30 minutos escalar a elevaciones menores, requiere 2 horas o más en la zona de la muerte. Pero lo que hace al cuello de botella verdaderamente aterrador es lo que cuelga directamente sobre él. Un glaciar colgante del tamaño de varios edificios que puede romperse sin advertencia, enviando toneladas de hielo estrellándose hacia abajo a través del barranco. Este serac, estimado en pesar miles de toneladas, se mantiene en lugar por física que está constantemente cambiando. Mientras el glaciar se mueve, se calienta y se agrieta,
Es como escalar dentro del cañón de una pistola cargada. Solo 2 años antes, en el peor desastre en la historia del K2, un colapso de hielo de este mismo serac había matado a 11 escaladores en un solo día. Durante la temporada de escalada de 2008, una sección del serac se había liberado mientras numerosos equipos intentaban descender desde la cumbre. El hielo que caía se llevó las cuerdas fijas que los escaladores estaban usando para hacer rappel, dejando a muchos varados sin una forma de bajar. Algunos cayeron a sus muertes inmediatamente. Otros sucumbieron a la exposición después de estar atrapados en la montaña durante días. Frederick, Gerlinde y Trey conocían bien esta historia. Cada escalador en el K2 conoce las historias del desastre de 2008, pero también sabían que el lugar más peligroso para estar cerca de un serac es directamente debajo de él. Y la única forma de minimizar ese riesgo es moverse a través del cuello de botella lo más rápido posible. A las 7 de la mañana, después de 5 horas y media de escalar a través de estas condiciones de pesadilla, Trey había visto suficiente. La combinación de frío extremo, visibilidad tan pobre que apenas podían verse el uno al otro, y agotamiento completo lo convenció de que el riesgo simplemente no valía la pena tomarlo. Tomó la difícil decisión de dar la vuelta. Frederick y Gerlinde continuaron hacia arriba. Esta fue la segunda decisión crítica de Frederick: elegir continuar cuando uno de sus compañeros de escalada dio la vuelta. En montañismo, cuando alguien en tu equipo decide que las condiciones son demasiado peligrosas, es como una bandera roja disparándose. Es una señal de advertencia que demanda atención. Trey Cook no era algún aficionado, era un montañista experimentado. Frederick siguió adelante de todos modos, pero la decisión más fatídica aún estaba por venir. Mientras se acercaban al cuello de botella, Frederick enfrentó una elección sobre cómo protegerse en la sección más peligrosa de la escalada. La práctica estándar sería usar una cuerda entre escaladores, proporcionando una línea de vida en caso de un resbalón. Pero las cuerdas te ralentizan, y en la zona de la muerte, la velocidad a veces equivale a seguridad. Mientras menos tiempo pasado a altitud extrema, mejores tus posibilidades de supervivencia. Frederick eligió escalar sin cuerda a través del cuello de botella. Él iría primero con Gerlinde siguiendo detrás. Hay un factor más que debes saber sobre la situación de Frederick. A diferencia de la mayoría de escaladores intentando el K2, él no solo llevaba equipo de escalada. Tenía equipo de esquí amarrado a su espalda. Esas libras extra podrían no parecer mucho cuando estás parado en tierra firme, pero a 27.000 pies, donde solo dar un solo paso puede dejarte jadeando, ese peso agregado es como cargar un niño pequeño en tu espalda. Afecta todo: tu balance, tu resistencia, tu habilidad de reaccionar rápidamente si algo sale mal. Frederick se movió adelante hacia el cuello de botella. Sus crampones, mordiéndose en lo que parecía ser nieve estable. La visibilidad era pobre, con nubes envolviéndolos ocasionalmente permitiendo breves vistazos del terreno adelante. Estaba intentando colocar un pitón, una espiga de metal que martillas en el hielo para crear un punto de anclaje, en un pequeño afloramiento a la derecha del barranco principal. Mientras trabajaba, parado en nieve aparentemente profunda, la superficie debajo de él de repente cedió. En pendientes tan pronunciadas, lo que pasa después es pura física fría e implacable. La nieve había estado ocultando una capa de hielo duro y resbaladizo. Sin advertencia, el apoyo de Frederick colapsó. No había cuerda para atraparlo, no había segunda oportunidad. En un instante, estaba deslizándose, luego rodando, ganando velocidad con cada pie de elevación perdida. Aproximadamente a las 8:10 de la mañana, la voz pánico de Gerlinde se escuchó a través de la radio. Sus palabras enviaron escalofríos a través del campamento base. Frederick había caído. Solo podía ver impotente, como su compañero de escalada se aceleraba montaña abajo, desapareciendo en las nubes debajo. Quiero que trates de imaginar solo por un segundo lo que ese momento debe haber sido para ella.
el horror absoluto de ver a alguien que conoces, a alguien en quien has confiado tu vida, de repente desvanecerse ante tus ojos. Un segundo están ahí, al siguiente se fueron. Y sabiendo con absoluta certeza lo que esa desaparición significa en una montaña como el K2, Gerlinde inmediatamente comenzó a descender, sus movimientos frenéticos pero cuidadosos, buscando desesperadamente cualquier rastro de Frederick. Todo lo que logró encontrar fue un solo esquí que se había arrancado durante su caída violenta, ahora yaciendo solo en la pendiente como algún marcador siniestro. Mientras se abría camino hacia abajo, a través de condiciones que empeoraban, se encontró con dos otros escaladores que habían comenzado a subir desde el campamento 4, Darek Saluski de Polonia y Fabrizio Zangrilli de Estados Unidos. Los tres se abrieron camino de regreso a la seguridad relativa del campamento 4 juntos, su silencio más pesado que cualquier palabra. Mientras esto pasaba, un escalador ruso llamado Vasily Ivanichev había bajado hacia el campamento 3 y se posicionó para escanear la vasta cara expuesta que caía desde la ruta de escalada. A través de pausas momentáneas en las nubes, divisó algo que confirmó sus peores temores. Ahí, aproximadamente 1300 pies sobre el campamento 3, yacía el cuerpo de Frederick. Incluso para estos montañistas endurecidos que vivían en un mundo donde la muerte era una compañera constante, la situación era brutalmente clara. La recuperación sería imposible. Toda la cara era una trampa mortal de riesgo de avalancha. Cualquiera que intentara alcanzar a Frederick probablemente se le uniría en la eternidad. La montaña no había terminado de tomar vidas, solo estaba esperando a su próxima víctima. Después de tensas consultas por radio, que rebotaron entre campamentos y eventualmente llegaron hasta el padre de Frederick, se tomó una decisión desgarradora. Frederick se quedaría donde cayó para siempre, volviéndose parte de la montaña que había soñado conquistar. Su lugar de descanso final tenía una vista hacia sus montañas favoritas, como un escalador después describió, una pequeña misericordia en una situación por lo demás despiadada. Aquí está la ironía cruel y retorcida de todo. Frederick cayó mientras escalaba, nunca teniendo la oportunidad de usar los mismos esquís que había cargado todo el camino hasta la montaña. Esos esquís que habían agregado peso y alterado su balance. Esos esquís que representaban el sueño que lo había jalado de vuelta al K2, incluso después de que había visto a su compañero anterior morir en estas mismas pendientes. Ese sueño permanecería sin cumplir, colgando en el aire escaso como un fantasma. Cuando nos apartamos y miramos lo que realmente pasó ese día, varias cosas se destacan como señales de advertencia que solo se vuelven claras cuando es demasiado tarde para prestarles atención. Pero nada de esto significa que Frederick fuera imprudente o tonto. Todos los que lo conocían lo describían como metódico, cuidadoso y experimentado. Lo que le pasó a Frederick podría haberle pasado a cualquier escalador en el K2, ese día, a esa altitud, en esas condiciones. La línea entre lograr llegar a casa para contar tu historia y volverse parte de la montaña para siempre puede ser tan delgada como un solo copo de nieve. En los años desde la muerte de Frederick, solo una persona ha logrado exitosamente lo que él se propuso hacer. En 2018, el escalador polaco Andrzej Bargiel se convirtió en la primera persona en esquiar desde la cumbre del K2 todo el camino hacia abajo. Y de cierta manera, el intento de Frederick, a pesar de su final trágico, ayudó a hacer esto posible. Bargiel estudió la ruta y enfoque de Frederick, aprendiendo tanto de sus innovaciones como de sus errores fatales. Así es como a menudo funciona el progreso en el mundo de la aventura extrema. Los pioneros que empujan los límites más lejos que nadie antes, a veces, pagan el precio último. Pero sus intentos inspiran a otros a seguir, a aprender de sus errores, a tener éxito donde ellos cayeron. La historia de Frederick Ericsson no es solo sobre un hombre que murió en una montaña, es sobre esa línea invisible que separa el valor de la catástrofe.
Es sobre el impulso humano de empujar más allá de lo que parece posible, de arriesgar todo por un sueño que la mayoría consideraría demente. Entonces, ¿qué impulsa a personas como Frederick? ¿Qué hace que alguien regrese a una montaña que ya mató a su amigo? ¿Es obsesión, pasión o algo más completamente que la mayoría de nosotros nunca entenderemos? No sé las respuestas, pero sí sé que en algún lugar en el K2, Frederick Erickson permanece para siempre parte de la montaña que amó. Y tal vez eso es exactamente donde estaba destinado a estar. Gracias por ver, y te veré en el próximo. Mantente audaz y vive con valentía.